Saludos en el Señor. Y hoy tenemos algo especial, un tema que muchas veces pasamos desapercibido, ¿verdad? Eleva tu potencial quiere compartir contigo aprendiendo a desaprender para aprender. ¿En dónde? En tu liderazgo, en tu ministerio, como cuerpo de Cristo, como laico que vas a la iglesia, ¿verdad? Que estás buscando hacer algo diferente para el Señor. Nuestro tema hoy es que hemos aprendido y a veces tenemos que desaprender para volver a aprender. Y eso de aprender a desaprender para volver a aprender en el cuerpo de Cristo no es muy fácil, ¿verdad? Hemos estado acostumbrados a vivir una vida completamente espiritualmente desorganizada. Así que en esta vida espiritual y en el liderazgo cristiano existe un proceso continuo que muchas veces ignoramos. Aprender a desaprender y volver a aprender cuesta. No todos los conocimientos, costumbres o patrones que llevamos con nosotros vienen del Señor. Muchos son bagajes, ideas heredadas, formas de reaccionar o pensar que no se alinean ni a la palabra ni al carácter de Cristo. El cuerpo de Cristo avanza cuando sus líderes, la gente que aman al Señor, ¿verdad? Normales, formales, informales, permiten que Dios desmonte lo viejo para edificar lo eterno. Así que eso es una entrega que a veces se nos hace muy difícil. Aprender implica recibir lo bueno y lo nuevo que Dios quiere impartirnos. En la Biblia muchos líderes no comenzaron sabiendo todo. Dios los formó en el camino. Veamos, por ejemplo, Samuel. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Antes de ser profeta, Samuel no reconocía la voz del Señor. Primera Samuel 3:7 nos dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, pero su disposición a aprender lo posicionó para un liderazgo nacional. Josué aprendió a depender de la presencia del Señor, no solo en estrategia, sino espiritualmente. Antes de liderar a Israel, estuvo muchos años aprendiendo bajo Moisés. No solo aprendió leyes, aprendió presencia. Lo vemos en Éxodo 33:11. Y su ministro Josué hizo un joven que estuviera fuerte en el camino del Señor. Priscila aprendió también, y no solo aprendió, enseñó. Priscila junto a Aquila aprendió bajo el liderazgo de Pablo, pero también enseñó a Apolo con humildad y precisión. Este tipo de aprendizaje comunitario edifica a la iglesia. Así que desaprender es dejar lo que nos limita y que no es correcto. Desaprender es aún más difícil que aprender. ¿Por qué? Porque implica soltar lo que tenemos, que sea verdad, correcto o a lo mejor inútil. Pero no lo sabemos. Tenemos que abrir nuestro corazón para hacer algo diferente. Veamos el ejemplo de Pablo. Desaprender celos religiosos para aprender gracia y servicio. Es el ejemplo más fuerte del Nuevo Testamento. Pablo no solo tuvo que aprender de Cristo, tuvo que desmantelar décadas de formación fariseas. Lo que tuvo que desaprender, el legalismo, la violencia que supuestamente era por Dios, la autojustificación, la posición social y religiosa. Filipenses 3:7-8 nos muestra que dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo, nos dice Pablo. Él entendió que ese bagaje espiritual también existe y que tenemos que aprender a desecharlo. Nicodemo, desaprender de qué? De la religión para entender ese nuevo nacimiento. Aunque el líder religioso Nicodemo tuvo que desaprender lo que sabía para comprender la obra del Espíritu Santo. Jesús le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto.
allá en Juan 3:10, ¿verdad? Así que el liderazgo espiritual requiere humildad para reconocer que hay cosas que nosotros no sabemos. Y cuando hablamos de Gedeón, desaprender de su identidad limitada. Creía que era el menor, incapaz y el que estaba escondido, ¿verdad? Dios lo miró diferente. Tuvo que desaprender el miedo y la baja estima para caminar en una asignación especial. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de Jonás, verdad? Desaprender su sentido de justicia, porque creía que era lo que él decía, ¿verdad? Para alinearse al corazón de Dios. Un ejemplo poco predicado. Jonás tenía un entendimiento distorsionado de lo que era justicia. Quería destrucción, no quería misericordia. Dios tuvo que confrontarlo para que desaprendiera de su dureza. ¿Y qué me dices de Marta? Desaprender de ese afán para adoptar una devoción correcta. Marta no hacía nada malo, hacía lo normal, pero Jesús le mostró que había un mejor orden. Solo una cosa necesita, dice Lucas 10:42. La vida del liderazgo es aprender prioridades, no solo actividades. La vida del liderazgo es aprender prioridades, no solo actividades. Cuando hablamos de Juan, el hijo del trueno, ¿verdad? Desaprender temperamento para moldear amor. Es un ejemplo poderoso de transformación. Juan pasó de querer mandar fuego sobre la gente, en Lucas 9:54, a ser conocido como el apóstol del amor. Es evidente que el carácter también debe ser desaprendido para ser reconstruido. Volver a aprender es una renovación continua. Esa parte es también bien difícil. Desaprender no es suficiente, porque si desaprendemos y no aprendemos algo nuevo, no estamos haciendo nada. Dios nos llama a un proceso continuo de renovación. Pedro volvió a aprender después del fracaso. Después de negar a Jesús, Pedro tuvo que aprender nuevamente lo que es amar a Cristo, lo que es servir desde la gracia, lo que es cuidar del rebaño. Jesús lo restauró con una pregunta que recalibró su corazón. Hoy el Señor te pregunta, ¿me amas? Juan 21 lo dice y se lo repitió varias veces. Cuando hablamos de Moisés, aprender un nuevo liderazgo después de 40 años desaprendiendo en Egipto. En Egipto aprendió poder, en el desierto aprendió humildad. Si Moisés no hubiese desaprendido el liderazgo de autoritario egipcio, jamás hubiera podido guiar al pueblo de Israel a la mansedumbre. El liderazgo de la iglesia primitiva. Aprender inclusión. En Hechos 10, Pedro tuvo que desaprender prejuicios para aprender lo que los gentiles también eran parte del plan de Dios. Cuando el liderazgo vuelve a aprender, la iglesia avanza. Hoy tendremos que reflexionar y preguntarnos, ¿qué necesitamos desaprender como iglesia y el liderazgo o como cuerpo de Cristo? Seguramente desaprender tradiciones humanizadas que no edifican, sino que estorban. Desaprender mentalidades pequeñas. Yo no puedo, yo no soy suficiente, siempre he sido así. Desaprender la idea de liderazgo como posición en vez de servicio. Desaprender favoritismo, celos ministeriales y competencia espiritual. Desaprender hábitos emocionales. Reaccionar con ira, control, temor o orgullo. Eso nos afecta como cuerpo de Cristo. Desaprender estructuras que sustituyen la voz del Espíritu por la rutina religiosa. Cuando la iglesia desaprende lo equivocado, el Espíritu Santo tiene espacio para operar. Si pudiera resumir esta pequeña reflexión, podría decirte que el Señor no solo quiere enseñarnos cosas nuevas, quiere formarnos para que caminemos en el liderazgo según su perfecto corazón. Eso requiere humildad para aprender, valentía para desaprender y obediencia para volver a aprender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Permíteme orar. Hoy es un día que tenemos que aprender a orar de la forma correcta
para que el Señor nos dirija. Señor, en este momento nos presentamos delante de ti reconociendo que hay cosas que debemos soltar, pensamientos que ya no nos sirven, hábitos que no reflejan a tu Hijo amado Cristo, y formar liderazgo que no proviene de tu espíritu. Padre, enséñanos a aprender que lo que viene de tu corazón y a desaprender aquello que nos limita, que nos desvía, a volver a aprender lo que edifica a tu iglesia. Quita de nosotros ese bagaje emocional, espiritual, cultural y religioso. Renueva nuestra mente, limpia nuestro corazón y forma en nosotros el carácter de Cristo. Haznos líderes y laicos sensibles, humildes y guiados por tu Espíritu Santo, que como cuerpo de Cristo caminemos en unidad, madurez y obediencia. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Padre, hemos orado creyendo que tú que estás escuchando también tienes un bagaje que tienes que aprender a desaprender para aprender lo que el Señor quiere para tu vida. Así que hoy te entrego esto, compártelo con alguna otra compañero, con otro líder que está en tu mismo caminar y con tu ministerio. Te pido que nos sigas en las redes sociales. Recuerda www.creceeduca.org. Dale share a este canal, suscríbete, dale un like para que podamos seguir avanzando en el reino. Y también síguenos por las redes sociales, búscanos en Facebook creceeduca.org. Bendiciones.